Así, muy bien. Vamos a hacer un previo repaso rapidito de los puntos craniométricos. Tenemos aquí todo lo que es cráneo y cara en general. Entonces, algunos puntos craniométricos son justamente el bregma, que está en la unión del frontal con los dos parietales, ¿no? También tenemos al lobelion, está próximo al agujero parietal o en la articulación interparietal. Tenemos el lambda, que se encuentra a nivel de la articulación o de la unión entre el frontal con los dos parietales. Tenemos al inio, que constituye la protuberancia occipital externa. Tenemos los siguientes. Tenemos este que es el nasion, que está en la unión de los dos huesos nasales con el frontal. Vamos a tener al gonion, que está en el ángulo de la mandíbula. Tenemos el naso, punto nasal o espinal, ¿no? Constituido por las espinas, la unión de las dos espinas nasal anterior, formada obviamente en los dos huesos maxilares, ¿no? La espina nasal anterior, ¿ya? Otro que es el daclyon, que está situado en la unión del hueso lagrimal con la apófisis orbitaria, con el frontal y también con el maxilar, ¿no? A este nivel, el daclyon, ¿sí? Bueno, los otros no tan importantes, la glabela en el frontal, ¿ya? El ofrion, que se estaría más arriba de la glabela. Laterales, en los laterales tenemos el terion y el asterion, ¿no? Estos son importantes, el terion en la unión del frontal con el parietal, el temporal y el esfenoides, ¿sí? Ahí está el terion, y hacia atrás está el asterion, situado entre el temporal, el parietal y el occipital, en esa unión. Nuevamente tenemos al gonion, ¿sí? A este lo denominan como punto mentoniano, ¿no? O natrium también, ¿sí? Va a haber este que es el prostion, o situado a nivel de los incisivos, el prostion, ¿ya? Nuevamente aquí tenemos el daclyon, el nasion, la glabela, el ofrion, ¿sí? El stephanion es el que se va a encontrar a nivel de la línea temporal superior, ¿no? Que pertenece al parietal, ¿sí? Línea temporal superior, a esa altura, pero en la unión del frontal con el parietal, ¿sí? Ahí. Tenemos esto que es una fotito de la base del cráneo, pero de su cara exocraneal, ¿no? Donde también vemos elementos del macizo facial. ¿Qué elementos podemos identificar? Tenemos por aquí los cóndilos del occipital, el agujero magno del occipital, la protuberancia occipital externa, ¿sí? Vamos a también identificar las apófisis mastoides del temporal, ¿no? La ranura digástrica, ¿okay? Por acá tenemos la apófisis basilar del occipital en su cara exocraneal, ¿no es cierto? A este nivel está el tubérculo faríngeo. Estamos viendo la articulación de esta apófisis basilar del occipital con el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Y a su vez, esta es la cresta esfenoidal inferior, ¿no? Que se está articulando con el vómer. Este es el vómer, ¿sí? Ahí se da esa articulación esfenovomeriana o de tipo esquindelesis, ¿no? Ahí tenemos entonces al vómer. Este es el vómer, este es el palatino, su lámina horizontal. Por acá, su lámina vertical. Y esta otra porción ya es la apófisis pterigoides del esfenoides, ¿sí? A este nivel. La apófisis palatina del maxilar, que se une con la lámina horizontal del palatino y así forman el paladar, ¿no? Ahí está el paladar duro, ¿sí? Por acá tenemos lo que se denomina como la fosa mandibular, ¿no? Que se va a articular con la mandíbula. El cóndilo del temporal, tenemos la apófisis cigomática, formando el arco cigomático al articularse con el hueso cigomático. Hueso cigomático, la apófisis cigomática, arco cigomático es todo esto, ¿sí? Por acá ya está el hueso maxilar. Este es el hueso maxilar y esta cara posterior sabemos que se llama tuberosidad del maxilar, ¿no? Esta parte.
Dentro de las estructuras grandes, también debemos mencionar los agujeros rasgados que van a formar a este nivel, ya que esto es el peñasco del temporal, ¿no? Y por acá tenemos a la apófisis, esta es la apófisis yugular del occipital. Entonces aquí se está formando el agujero rasgado posterior. Y el agujero rasgado anterior se forma a este nivel, justamente a la altura del vértice del peñasco. Aquí está el vértice del peñasco. Por acá está el agujero rasgado anterior y acá tenemos el agujero, aquí, ¿no? El agujero rasgado posterior. ¿Sí? Y ustedes un poquito más allá vemos esto que es la apófisis estiloides, ¿no? Aquí el agujero estilomastroideo, bueno, un poquito menos evidente, pero también se llega a reconocer. Ahora, esto justamente son las fontanelas, ¿no? Entonces aquí estamos viendo en el recién nacido, va a tener esta característica y presenta las fontanelas, las cuales van a ir luego cerrando. 4 fontanelas vamos a encontrar, vamos a tener a nivel superior 2, que es una fontanela anterior o bregmática, una fontanela posterior o situada a nivel del lambda, ¿sí? Una está en el bregma y otra está en el lambda, anterior, posterior. Luego van a haber dos laterales que son pares, entonces a cada lado tenemos dos, ¿no? A cada lado, derechas e izquierdas. A estas vamos a conocerlas como fontanela antero superior y como fontanela posterior. Perdón, antero inferior y posterior inferior, ¿ya? Porque estas serían las superiores. Entonces la fontanela antero-inferior, también denominada como la fontanela esfenoidal o la fontanela que está situada en el terion. Ahí se encuentra, en el terion, que es justamente el punto crenométrico de unión entre lo que es frontal, esfenoides, temporal y parietal, ¿no? En ese punto, a nivel del terion, ahí está, esta fontanela antero-inferior. Y la fontanela postero-inferior está situada a nivel del asterion, que es la unión entre temporal, occipital y parietal. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las otras fontanelas, ¿sí? A estas suturas que, como también podemos ver, no están completamente cerradas aún, ¿no? Estas todavía contienen un tejido fibroso, membranoso, que va a ir cerrando con el paso del tiempo. La última de las fontanelas en cerrarse va a ser esta, la fontanela bregmática. ¿Ya? Entonces, es también una de las más amplias. Bien, ahora sí, vamos a pasar a hablar de los músculos. Vamos a hablar de los músculos de cabeza y cuello. Los músculos de la cabeza y cuello vamos a dividirlo primero, hablando de músculos cutáneos, ¿sí? Hablaremos de los músculos cutáneos de la cara, el macizo facial, como también el músculo cutáneo que se encuentra en el cráneo, en la bóveda craneal, ¿sí? Y otro músculo cutáneo que está en el cuello, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero de los músculos cutáneos, también denominados como músculos faciales. No porque estén todos en la cara, porque no todos están en la cara, ¿no? Pero también todos van a estar inervados por el nervio facial. Entonces por eso también podemos llamarlos como músculos cutáneos o músculos faciales a todos, ¿sí? A todos estos que son superficiales, ¿ya? Después vamos a hablar de otro grupo muscular que son los músculos masticadores, donde vamos a encontrar a este otro, y dos más que están ahí más profundos, que van a intervenir más en la función masticadora, en la función del habla, ¿no? La pronunciación de las palabras, bueno, facilitan ese movimiento que existe a nivel de la articulación temporomandibular para que se den ese tipo de procesos, ¿sí? Y bueno, finalmente y en una próxima clase vamos a ver los músculos del cuello, pero los músculos profundos, ¿no? Que van a tener distintas acciones a nivel ya sea de la mandíbula, del hueso ilioides o inclusive a nivel de la
clavícula. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos y comenzamos con estos. Vamos a mencionar, todos los músculos cutáneos van a compartir características. Tienen características comunes, las cuales vamos a enumerar en una lista, ¿sí? En primer lugar, todos los músculos cutáneos van a ser músculos superficiales que se van a encontrar situados en la superficie y además van a tener una inserción cutánea. Todos se van a insertar en la piel, en otras palabras, ¿sí? Tienen una inserción cutánea, todos van a ser superficiales, primera característica. Segunda característica, todos están situados alrededor de los orificios naturales de la cara, ¿sí? Del orificio orbitario, ¿sí? Para el órgano, obviamente, de la vista, contiene el órgano de la vista, ¿no? Alrededor también del orificio auditivo, o del meato auditivo, externo en este caso, alrededor del orificio de la boca, alrededor del orificio de las fosas nasales, ¿sí? Entonces, alrededor de estos orificios, ahí se encuentran todos, ¿sí? Tienen relación con estos orificios. Segunda característica. Tercera característica, todos van a recibir inervación del nervio facial. El nervio facial o séptimo par craneal es el que va a dar la inervación a todos estos músculos cutáneos. ¿Ya? Entonces el nervio facial es el séptimo par craneal. ¿Sí? A ver, voy a anotárselos. De esta manera se anotan los pares craneales, ¿no? Con números romanos. ¿Sí? Me van a disculpar mi pulso. ¿Sí? Entonces el séptimo par craneal es el nervio facial. ¿Cuántos pares craneales hemos dicho que hay? 12 pares craneales, son 12 pares de nervios. Todos vienen, perdón, todos vienen en pares, por eso se llaman par craneal. O sea, todos tenemos un derecho y un izquierdo de estos nervios, ¿ya? Por eso se llaman pares craneales. Por lo tanto, van a ser 12 pares y están enumerados, vienen con números romanos, ¿no? Entonces, del primero al 11. Estamos hablando ahorita del séptimo, ¿sí? Es un nervio de tipo mixto. Tiene una función motora, tiene una función sensitiva y tiene una función vegetativa. La porción motora de este nervio es el que da la inervación a estos músculos cutáneos. ¿De acuerdo? La porción motora. Para favorecer entonces su movimiento, su acción. ¿Ya? Ahora, la cuarta característica común de estos músculos es que estos músculos van a tener la acción y van a producir la mímica facial. Por lo tanto, cuando se van a contraer, estos van a facilitar los gestos de la alegría, los gestos de la tristeza, del miedo, de la repugnancia, ¿sí? Entonces, mediante estos puede hacerse la expresión facial o los gestos que manifiestan estos sentimientos de forma exterior, ¿no? Entonces se pueden manifestar con el rostro, ¿sí? Entonces, estas son las características, esas 4 características, por favor, muy importante, comparten todos los músculos cutáneos, ¿ya? Vamos a ir describiendo cada uno de estos, no vamos a hablar así con tanto énfasis de sus inserciones, porque además hemos mencionado claramente, sus inserciones están situados a nivel de la piel, son músculos cutáneos, ¿no? Entonces no hay mucho énfasis respecto a sus inserciones, ¿no? No es como otros músculos que van de una estructura ósea a otra, ¿sí? Bien, ¿cuáles van a ser estos? Vamos a comenzar hablando de este primer músculo, que es el músculo occipito frontal o fronto occipital. Este músculo se va
conformar mediante dos cuerpos musculares. ¿Sí? Aquí está el vientre anterior de este músculo, aquí estaría su tendón intermedio y atrás su vientre posterior. O sea, en otras palabras, es un músculo también de tipo digástrico, ¿no? Presenta un tendón intermedio, ¿sí? Bien, su vientre anterior, también llamado como músculo frontal, se va a fijar en la piel del arco superciliar, a nivel del arco superciliar y a nivel de la implantación de la ceja, a ese nivel, ¿no? Pero en la piel, ¿ya? Un poco también se extiende hacia lo que es el arco superciliar en la parte ósea, este músculo, ¿ya? Luego este se apoya directamente sobre lo que es la protuberancia frontal, la eminencia frontal, ¿no? Se apoya sobre todo esta porción. Se continúa mediante un tendón intermedio. Ojo, ese tendón intermedio es bastante grueso, a manera de cinta o de bancha, ancha, ¿no? Es una banda súper ancha, ¿sí? Entonces, esta se va a denominar justamente como aponeurosis epicraneal o aponeurosis epicraneana, ¿ya? Ahí está su nombre. Esta aponeurosis epicraneana o epicraneal, entonces, también va a formar un componente importante para la inserción del cuero cabelludo, que se va a fijar justamente a este nivel, ¿no? En esta estructura. Ahí se fija el cuero cabelludo, que es un tipo cutáneo, sí es piel, pero es un tipo cutáneo mucho más grueso, con otras características, ¿no? Tiene abundante contenido de folículos pilosos, pues, ¿no? Esa es la característica del cuero cabelludo y este se adhiere justamente a esta aponeurosis, ¿sí? Entonces, este es un elemento también protector, pues, para amortiguar golpes, ¿no? Que o podrían producirse a nivel del cráneo, ¿sí? Bien, se sigue entonces de esta aponeurosis epicraneal y luego viene su otro vientre, ¿no? Su vientre posterior de este músculo, que se denomina como músculo occipital, ¿sí? Vientre posterior, vientre occipital o músculo occipital podemos también denominar. Este se va a insertar luego a nivel de la línea nucal inferior que presenta el occipital, en la piel del cuero cabelludo de la región de la nuca del occipucio, y además alcanza su inserción hasta la parte superior de la apófisis mastoides del temporal, ¿ya? Entonces de esta forma va a terminar este músculo y ahí lo presentamos, el músculo occipito frontal o fronto occipital. A continuación, vamos a describir a este otro, es el músculo orbicular de los ojos. Este músculo orbicular de los ojos se va a encontrar situado alrededor de la piel del reborde orbitario. Entonces, en ese reborde orbitario, justamente la piel que conforma inclusive la piel de los párpados, también, ¿no? Ya que este músculo va a presentar dos fascículos. Un fascículo denominado orbitario, que se inserta justamente a nivel de la piel de ese reborde orbitario, y tenemos otro fascículo que es el fascículo palpebral. Este fascículo palpebral se inserta en la piel del párpado, tanto superior como inferior, ¿ya? Y en tanto que el otro puede alcanzar además a las estructuras óseas que conforman el reborde orbital, pertenecientes al frontal, pertenecientes al maxilar, ¿sí? Al cigomático, ¿cierto? Entonces ahí también se va a fijar este músculo, ¿ya? Por otro lado, este otro es el músculo corrugator de la ceja, ¿sí? O músculo superciliar. Este músculo superciliar va a alcanzar hasta el arco superciliar perteneciente al hueso frontal, terminando a nivel de la piel del espacio que se halla o de este surco que se forma entre la mejilla, ¿no? La superficie de la mejilla comúnmente conocida, ¿sí? Y la nariz. Este surco se va a denominar como el surco nasogeniano, ¿ya? Entonces, este surco nasogeniano, que se prolonga hasta abajo,
En la parte superior de este, entonces en la piel de la parte superior de este surco nasogeniano, ahí va a llegar este músculo superciliar o corrugador de la ceja, ¿ya? Obviamente también se inserta en la piel correspondiente a la ceja, la implantación de la ceja se da a esta altura. Y su acción también va a ser justamente a ese nivel, ¿no? Para la elevación de la ceja, fruncido de la ceja, ¿ya? A continuación tenemos al músculo piramidal o prócer. El músculo piramidal o prócer es un músculo pequeño, muy pequeño. Vamos a ver dónde podemos verlo. A este nivel se lo tiene, aunque no se lo distingue muy, ¿no? A ver, vamos a buscar otra gráfica. El músculo corrugador, el músculo prócer, ese pequeñito se va a encontrar a nivel del dorso de la nariz, pero en la parte superior, ¿no? A esta altura, ¿ya? No siempre en las disecciones se lo halla, ¿no? Vamos a imaginar que es este, aunque este puede ser también componente del corrugador de la ceja, ¿no? Superciliar. Pero está a este nivel el prócer, ¿ya? Es muy pequeño, este músculo prócer o piramidal se va a encontrar situado en la parte superior del dorso de la nariz, justamente a la altura de los huesos nasales, ahí se encuentra, ¿ya? Los huesos nasales o propios de la nariz, a esa altura, pero en la piel correspondiente de esa, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener a los músculos auriculares. Estos músculos auriculares en realidad van a ser músculos involucionados, que gran acción no tienen, ¿no? Sin embargo, los describimos y estos se hallan situados alrededor del orificio del meato auditivo externo, ¿no? Entonces tenemos por acá, este es el auricular posterior, ¿ya? Vamos a ver otra gráfica, a ver si nos permiten ver los otros, ¿no? Aquí está el orificio, ¿no? Y vamos a tener aquí, este es el auricular anterior, el medio y el posterior, ¿no? Entonces, toda vez que se levanta el pabellón auricular, debajo de ese podríamos hallarlos. Este es el anterior, el medio y el posterior. Se insertan a nivel de esa piel que cubre la parte externa del orificio del meato auditivo externo. Son involucionados, como les decía, o sea, su acción no es muy evidente, ¿no? Sí, en algún caso, algunas personas que están en los récord Guinness, bueno, ellos han logrado hacer movimiento del pabellón auricular. Y en ese caso seguramente se encuentran estos músculos potenciados, ¿no? Fortalecidos, pero en general no tiene ninguna acción, ningún movimiento. ¿Ya? Por aquí se ve el prócer, ¿sí? Este de acá es chiquitito, el prócer o piramidal, ¿sí? Bien, también vamos a ver ahora el transverso de la nariz. Este es el transverso de la nariz. Este músculo transverso de la nariz abarca hasta la piel que se encuentra en el surco nasogeniano de un lado y se dirige a de la piel del surco nasogeniano del otro lado, ¿no? Cruzando de forma transversal el dorso de la nariz, ¿ya? Por eso se llama también transverso, ¿sí? De la nariz. A continuación tenemos el dilatador de la ventana nasal o dilatador de las narinas. Se va a fijar justamente a nivel del orificio externo de las fosas nasales, ¿ya? Entonces, a nivel de la piel del orificio externo de las fosas nasales, ahí se encuentra el dilatador de la ventana nasal o dilatador de las narinas, ¿sí? Justamente a esta altura, tanto de un lado como del otro. Estos igualmente, algunos pueden hacer esa acción, ¿no? De aumentar el orificio, ¿sí? Se puede hacer limitado, pero ayuda, ¿no? A aumentar, sobre todo en casos cuando hay insuficiencia respiratoria. Entonces ahí es cuando por el esfuerzo de poder ingresar más aire, todo lo que se pueda por nariz, entonces puede eh, hacer ahí una acción, ¿no? De causar un incremento, dilatar ese orificio nasal, ¿ya? Otro que podemos mencionar, tenemos al músculo canino.
Este músculo canino es muy pequeñito, ¿ya? Se va a encontrar situado a este nivel. Vamos a ver si hay alguna gráfica, por acá, ¿no? A este nivel se va a encontrar el músculo canino. ¿Dónde está? Justamente en la piel, que corresponde a la altura de la eminencia canina, en cual hemos visto en el hueso maxilar, ¿no ve? Entonces, a nivel de la piel, que estaría a la altura de esa eminencia canina, ahí se encuentra el músculo canino. Tenemos otro que es el músculo buchinador. Ese músculo buchinador es profundo, ¿ya? Este es un poquito profundo. Sin embargo, su otra inserción alcanza a la piel, ¿no? Este es el músculo buchinador. ¿Desde dónde viene? Recuerdan la cresta buchinatriz en la mandíbula. Entonces su origen es un poquito profundo, ¿ya? Sin embargo, luego este se hace superficial, se va a encontrar justamente a nivel de la estructura que por dentro forma los carrillos, ¿no? El interior de la cavidad bucal, ¿no? Se denomina carrillo. Y por fuera, bueno, es conocido como mejilla, ¿no? Entonces, se va a insertar en la piel de esa porción, justamente. ¿Cómo se evalúa este músculo? ¿Cómo se hace la evaluación de esto? Entonces se pide al individuo que sople o que silbe, ¿ya? Y si ustedes quieren palpar el tono de este músculo, introducen el dedo en la boca, introducen el dedo en la boca y se palpa, ¿no? Empujando la mejilla con el dedo, empujando la mejilla, pero la estructura interna de la mejilla hacia afuera. Ahí pueden palpar el tono que va a tener este músculo, el músculo buchinador. ¿Dónde termina? A nivel de la comisura de los labios. La comisura de los labios es justamente la unión entre el labio superior con el labio inferior. Ahí es la comisura labial. Y ahí termina el músculo buchinador, ¿ya? Este. Después vamos a hablar, a ver, tenemos al cuadrado del mentón. Este es el músculo cuadrado del mentón. Este músculo viene desde lo que es el labio inferior, la piel del labio inferior, ¿sí? Y este luego va a terminar a nivel de la rama ascendente de la mandíbula, lateral a lo que es la eminencia mentoniana, ¿no? Lateral al cuerpo de la mandíbula, entonces ahí termina, y en la piel del mentón también. Por eso también se llama cuadrado del mentón. Tiene este tipo de fibras que van a ser en sentido oblicuo y longitudinales, pues, ¿no? Y oblicuo, ¿no? Que dirigen como una banda y tiene verdadera forma de un cuadradito. Por eso se llama también cuadrado del mentón o cuadrado de la barba, ¿sí? Porque sabemos que aquí está la implantación de la barba, ¿no? ¿Ya? Ese, entonces, el cuadrado del mentón. Después vamos a hablar de la borla del mentón. Justo en medio de estos dos, a ver, vamos a ver en otra gráfica anterior, ahí, ¿sí? Entonces, el músculo cuadrado del mentón, aquí está, este es el cuadrado del mentón. Ojo, como se inserta a nivel de la piel del labio inferior, también puede ser denominado como el depresor del labio inferior, otro nombre que le dan, por su acción principalmente, depresor del labio inferior o cuadrado del mentón, da lo mismo, ¿sí? En medio de este cuadrado del mentón, de un lado y del otro, en medio de esos dos, ¿sí? Va a existir este otro, que es el músculo borla del mentón, con B labial, borla, ¿ya? O también denominado músculo mentoniano, borla de la barba o borla de o mentoniano, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se escribe borla? Aquí se lo voy a poner. Así es, borla, ¿ya? Entonces pueden llamarlo borla del mentón o borla de la barba, ¿sí? Ese músculo se va a encontrar entonces justamente a nivel de la eminencia mentoniana, ¿no? En la piel de la eminencia mentoniana. Alcanza su inserción a la piel del labio inferior y se entrecruza con los fascículos que corresponden a este músculo, el orbicular de los labios. Se entrecruza al igual que el anterior, ¿sí? Y se fijan a ese nivel. Entonces el músculo mentoniano o músculo borla del mentón, ¿ya? Otro,
vamos a hablar del músculo elevador, superficial y profundo del ala de la nariz y del labio superior, justamente este que está aquí, ¿ya? A ver, voy a ver, aquí está un gráfico, aquí también, ¿sí? Este músculo, como su nombre lo indica, tiene esa acción, ¿no? Es elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este músculo ocupa el surco, todo ese surco nasogeniano, ¿sí? Iniciándose a nivel de la comisura o el ángulo interno del ojo. A ese nivel se inicia, ¿ya? Recorre el surco nasogeniano, se va a fijar, adherir a nivel de la piel, justamente de ese surco nasogeniano, y va a terminar a nivel de la piel de las narinas o de la ventana nasal, como también en la piel del labio superior. Por eso se denomina músculo elevador superficial del labio superior y del ala de la nariz. Su fascículo profundo en cambio, su fascículo profundo viene más desde la piel de lo que es el párpado inferior hasta terminar igualmente en la piel del labio superior. Bien, entonces ambos se complementan, ¿no? El profundo con el superficial. Bien, a continuación tenemos a los cigomáticos, ¿ya? Los cigomáticos son dos, el cigomático mayor, aquí está, este es el cigomático mayor, y el cigomático menor. Ambos terminan en la piel del labio superior, aquí se ve mejor, ¿sí? Ahí. El de abajo es mucho más grande, es mucho más amplio, se denomina cigomático mayor. Y el que está hacia arriba es más delgadito, más pequeño, es el cigomático menor. Estos dos, ¿por qué se llaman cigomáticos? Porque vienen desde la piel que se encuentra en la región cigomática, o sea, a la altura del hueso cigomático. Se van a fijar también a nivel de la cara externa del hueso cigomático y en la piel de esa región, ¿no? Esa área. Luego, estos dos músculos cigomáticos se van a dirigir hacia la comisura labial, el mayor termina en la comisura labial y el menor termina en la piel del labio superior. ¿Sí? Ojo, estos dos van a formar un espacio. Se encuentran separados por un espacio que contiene tejido adiposo. Todo lo que están viendo acá en color amarillo. ¿Sí? Estamos hablando de la bola adiposa de Bichat. A ver, se los voy a escribir aquí. Bola adiposa de Bichat. Así se escribe Bichat. ¿Sí? Las modelos generalmente conocen, pues dominan este tema. La bichectomía, dicen, ¿no? Entonces, esta bola adiposa le da cierta forma, pues característica al rostro. Entonces, las modelos, bueno, algunos personajes se hacen la bichectomía, se hacen sacar esta bola adiposa, se hacen sacar para que su cara pues tenga otra forma, ¿no? Otra característica, su rostro. ¿Sí? Esa bola adiposa de Bichat, como elemento importante, contiene a la vena facial. ¿Sí? Contiene a la vena facial. Entonces, si se van a hacer sacar esa bola adiposa, si alguien va a realizar esa intervención, esa bichectomía, tiene que tener mucho cuidado porque ahí en el interior de esta está la vena facial. Entonces habrá que hacer la ligadura correspondiente para que no se produzca sangrado y bueno, y extraer con calma, ¿no? ¿Listo? Eso entonces con los cigomáticos. Ahora vamos a hablar del músculo risorio. El músculo risorio está aquí. Este es el risorio, chiquitito, superficial, ¿sí? Este músculo, como pueden ver, viene desde la parte superficial de este otro. ¿Qué músculo es este? Es un músculo masticador, ¿ya? Estamos hablando del macetero.
el músculo risorio se inserta en la aponeurosis del músculo macetero. Ahí está, por eso se adhiere a los fascículos de este. En la aponeurosis del músculo macetero, ahí se va a insertar, y en la piel justamente también de esta parte. Es muy pequeño, en la disección prácticamente no se lo encuentra. Y luego donde termina a nivel de la piel de la comisura labial, ¿no? Igualmente entrecruzándose con los fascículos correspondientes al orbicular de los labios, el risorio. En cambio profundo viene el bucinador, ¿no? El buchinador. Ahí está, buchinador. Este viene profundo desde la cresta buchinatriz. Esto está por dentro del macetero, ¿ya? Y luego termina en la comisura. Este es el buchinador. Ok, risorio, entonces. Hemos visto al risorio. Ahora hablaremos del triangular de los labios. El músculo triangular de los labios, aquí está. También está aquí. Este músculo triangular de los labios, como su nombre lo indica, tiene forma triangular, así, ¿no? Triangular, como un triángulo. Base inferior y vértice superior. Este músculo triangular de los labios también se llama depresor del ángulo o de la comisura de la boca. Depresor del ángulo de la boca, depresor de la comisura labial, ¿sí? O también podemos llamarlo triangular de los labios. Tiene forma justamente triangular, se va a adherir en la piel de la región mentoniana lateral, ¿sí? O de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? También se va a entrecruzar con fascículos del platisma. Este es el músculo platisma o cutáneo del cuello, enseguida lo veremos. Entonces se entrecruza con esos fascículos. Y luego se dirige a la comisura labial. Ahí es donde termina, la comisura de los labios, entrecruzándose con los fascículos del orbicular de los labios, ¿sí? Su acción es justamente la depresión de la comisura labial, cuando estamos haciendo el gesto de la tristeza, ¿no? Entonces ahí se ve esto. Ahora hablaremos del platisma, este músculo platisma o músculo cutáneo del cuello. Este músculo platismo cutáneo del cuello se está insertando a nivel de la piel, tanto de la región de la rama ascendente de la mandíbula, se entrecruza con los fascículos de la comisura labial que pertenecen al orbicular de los labios, a los músculos triangular de los labios, al cuadrado del mentón, la borla del mentón, con todos estos, ¿no? En la parte anterior, casi en la línea media, ¿sí? Luego se dirige en forma lateral, ahí está, se dirige lateralmente y hacia abajo, cubre a los músculos de la región anterolateral del cuello, ¿ya? Y luego termina a nivel de la piel de la cintura escapular, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces termina, bueno, en este no se ve el platisma, aquí ya lo han levantado, este ya es un músculo profundo. Aquí está, este es, ¿sí? Ahí está, este es el cutáneo del cuello platismo. Entonces está en de toda esta inserción que ya hemos descrito, ¿no? Va a dirigirse luego hacia la piel de la cintura escapular, la piel que cubre a la clavícula. Hasta ahí alcanza su inserción, ¿no? En la piel de esta región, el platisma o músculo cutáneo del cuello. Y tenemos finalmente al orbicular de los labios. Este músculo orbicular de los labios igualmente va a presentar una porción netamente que se inserta en los labios, ¿no? ¿Sí? Y otra que está en la porción que rodea al orificio bucal, ¿ya? Este músculo orbicular va a tener la acción de facilitar la apertura y el cierre del orificio bucal, ¿ya? Actuando siempre con la ayuda, ¿no? De forma conjunta con nosotros, ¿ya? El orbicular también ya lo hemos descrito, su porción orbitaria, porción palpebral y porción labial también podemos denominar en este caso al que está inserto justamente en la piel de los labios. Y la otra es su porción orbitaria, orbicular, ¿no? Que rodea al orificio de la boca, ¿ya? A ver, vamos a hacer un repaso rápido, un breve de qué músculos podemos ver, ¿no? Tenemos por aquí al frontal, la aponeurosis epicraneal, el occipital,
Tenemos al orbicular de los ojos, porción orbitaria, y aquí su porción palpebral. Tenemos al transverso de la nariz. Tenemos al cigomático menor, cigomático mayor, ¿sí? Esta es la glándula parótida. Ahorita vamos a ver, muy importante la relación que tienen con la glándula parótida y también con el nervio facial. Y todo lo que ustedes ven aquí, estos fascículos, son ramas del nervio facial, justamente, que se van a dirigir a todos estos músculos para darles esa inervación motora, ¿ya? Bien, aquí tenemos al triangular de los labios, aquí está el cuadrado del mentón, ¿ya? ¿Sí? Nuevamente el músculo frontal, el orbicular de los ojos, su porción orbitaria, su porción palpebral, el superciliar o corrugador de la ceja, transverso de la nariz, elevador superficial del labio superior y del ala de la nariz. Tenemos el cigomático menor, cigomático mayor, triangular de los labios, cuadrado del mentón, borla del mentón, platisma. Aquí está el elevador profundo, ¿no? Elevador profundo del labio superior. ¿Sí? Por acá el buchinador, el risorio, cigomático menor, cigomático mayor, el auricular posterior, triangular de los labios, el cuadrado del mentón, transverso, elevador superficial del labio superior y del ala de la nariz, ¿no? El orbicular, porción orbitaria, y aquí su porción palpebral, superior, inferior. ¿Sí? Acá tenemos cigomático mayor, cigomático menor, el orbicular de los ojos, su porción orbitaria, su porción palpebral, aquí la inferior, se ve mejor con la superior, ¿no? Con lo que está abierto no se ve. El elevador superficial del labio superior y del ala de la nariz. El transverso, muy poco, ¿no? El dilatador estaría a este nivel, ¿sí? El orbicular de los labios, su porción orbicular, y aquí su porción labial, ¿no? La comisura de los labios, justamente la unión de estos dos. Tenemos al triangular de los labios o depresor del ángulo de la boca, el cuadrado del mentón, la borla del mentón, ¿sí? Aquí nuevamente el orbicular, porción orbitaria, porción palpebral superior e inferior, ¿sí? Bueno, no está tan clara la disección más abajo. Nos toca imaginarnos la borla del mentón, el cuadrado, triangular de los labios, este de acá. Y este es el platisma. Justamente para poder hacer la disección del platisma, se hace un corte central, lineal, medio, sagital, ¿no? ¿Ya? Y luego separamos, ahí podemos identificar. Este es el platisma, o cutáneo del cuello. Bien. Ahora, van a tener relación muy importante con la glándula parótida, ¿ya? Lo que se conoce también como la celda parotidia, ¿ok? Esta celda parotidia entonces va a estar delimitada por distintos elementos, ¿ok? Estos elementos entonces que delimitan a la celda parotidia, como contenido contiene a la glándula parótida. Esta glándula parótida se va a hallar dividida en dos lóbulos, un lóbulo lateral y un lóbulo medial, o si ustedes quieren un lóbulo superficial y un lóbulo profundo. Y esto se va a dar porque contiene en su interior, la glándula parótida contiene en su interior el nervio facial, ¿sí? El nervio facial, ustedes recuerdan cuando hemos hablado de este, se encuentra en el interior del peñasco, ¿no? Tiene su propio acueducto dentro del peñasco. Y luego, ¿por dónde sale este nervio facial? Sale por el agujero estilomastoideo del temporal, ¿no ven? Sale entonces por ese agujero estilomastoideo y luego se dirige a la celda parotidia, ingresa en el interior, penetra dentro de la parótida, la divide en dos lóbulos y ahí se da su terminación del nervio facial. ¿Cómo termina el nervio facial? Dividiéndose en dos ramas, superior e inferior. La rama superior, también llamado nervio temporofacial, y la rama inferior, también llamado nervio cérvico-facial. Ambas ramas van a dar
la inervación motora a todos los músculos cutáneos. ¿Sí? Ambas. Entonces, de esta forma los músculos cutáneos reciben esta inervación. La celda parotidia va a estar constituida por los siguientes elementos. Presenta una pared anterior, la cual está formada por el músculo macetero. Recordemos que aquí cubre justamente el músculo macetero. Ahí está. Este es el músculo macetero, ¿sí? Este de aquí. Cuadrado es, ¿no? Este músculo. Y vean cómo esta es la glándula parótida. Por lo tanto, esta pared sería su pared anterior, ¿no? Formada por este músculo, el músculo macetero. También se va a encontrar la rama ascendente de la mandíbula, obviamente en la parte más profunda, ¿no? Y además se encuentra el músculo pterigoideo interno, porque sabemos que el músculo pterigoideo interno se inserta en la cara interna de ese ángulo de la mandíbula, del gonio, ¿no es cierto? Entonces también, ¿sí? Pared anterior entonces formado por músculo macetero, por la rama ascendente de la mandíbula y el músculo pterigoideo interno. ¿Ya? La pared posterior, en cambio, va a estar constituido por el ramillete estilio. El ramillete estilio se va a encontrar por detrás de estas estructuras y más profundo a esto. ¿Ya? Ese ramillete estilio, que ustedes saben, la otra vez hablábamos, por qué estructuras está conformado, ¿no? Tiene 3 músculos y tiene 2 ligamentos, ¿no? El ramillete estilio. Estamos hablando de los músculos estilo faringio, estilo gloso y estilo ioideo. ¿Ya? Entonces, estos forman justamente esa pared posterior. Además, se añade a este el vientre posterior del digástrico y además el borde anterior de este músculo, del esternocleidomastoideo. ¿Sí? Entonces, todos estos se van a encontrar en esa pared posterior. ¿Cuántos hemos mencionado en total? 5 músculos. Del ramillete estilio, 3 músculos, añadidos a este vientre posterior del digástrico, más lo que es el esternocleidomastoideo. Bien, entonces de esa forma se describen esas paredes. Además tenemos que hablar de que en esta pared posterior se van a encontrar los siguientes hiatos, espacios, ¿no? Les cuento que se me borró esa gráfica y estaba buscando unita, a ver si esta nos puede ayudar. Esperemos que nos ayude esta gráfica. Muy pequeñito. A ver acá. Entonces tenemos justamente el ramillete estilio. Entonces va a estar, a ver, más que todo se ve la bóveda de lo que es el paladar aquí. Entonces a esta altura se encuentra ese ramillete estilio, ¿no? Justamente acá. ¿Ya? Y se van a presentar los siguientes hiatos a este nivel, ¿no? A ver, les pido que ustedes lo tomen nota. Tenemos un primer hiato que es interno, luego hay un hiato medio y otro que es externo. Entonces el primero va a estar entre el músculo estilo gloso y entre el estilo ioideo. Justamente entre estos dos va a pasar la arteria carótida externa, que es esta de aquí. ¿Sí? Entre el primer hiato. Entre el músculo estilo gloso y el estilo ioideo. Pasa la arteria carótida externa. Segundo hiato. Se va a encontrar entre el músculo estilo ioideo y el vientre posterior del digástrico. Pasa la vena yugular interna. Y tercero o externo, entre el vientre posterior del digástrico y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Pasa el nervio espinal. ¿Sí? Bueno, todo esto lo vamos a repasar, chicos, cuando nos toque el tema correspondiente, ¿no? Ahorita simplemente les menciono porque tiene relación con la glándula parótida y este tiene relación con los músculos cutáneos. Pero vamos a repasar nuevamente cuando nos toque hablar de vasos, ¿sí? Cuando nos toque hablar de nervios, ahí vamos a ver nuevamente estos hiatos, ¿no? Todos se van a encontrar en esta pared posterior, justamente que delimita por detrás esta celda parotidia que como contenido tiene a la glándula parótida.
Además, esta celda parotidia va a presentar como una pared interna a la cara lateral de la faringe, ¿sí? La faringe se va a encontrar entonces por dentro de esta celda parotidia. Y va a presentar a nivel de la base superior la articulación temporomandibular y el conducto auditivo externo, ¿no? Estos elementos que están por acá, ¿sí? Conducto auditivo externo y la articulación temporomandibular. Bien, esos son los elementos entonces que conforman a esta celda parotidia, contenido en la glándula parótida. Esta glándula parótida, ¿ya? Va a tener como principal función, ¿cuál? Producción de saliva, es una glándula salival, ¿sí? Esta tiene su conducto, este que ven acá grueso, como un cordón, pareciera un nervio, pero no lo es. Este es el conducto parotidio o conducto de Stenón, ¿ya? Conducto de Stenón, a ver, se los voy a escribir. Stenón. ¿Ya? Este conducto parotidio o conducto de Stenón, entonces, es el que proviene, sale del borde anterior de la glándula parótida, ahí está, ¿sí? Del borde anterior de la glándula parótida sale, y este lleva justamente el contenido de la glándula, o sea, produce saliva, y ese contenido lo va a dirigir este conducto parotidio, o conducto de Stenón, al interior de la cavidad bucal, por eso vean cómo cruza, de esta manera, y luego penetra, ¿no?, hacia el interior de las mejillas, ¿sí? Termina por dentro de la mejilla, en la mucosa de la mejilla. ¿Cómo se llama la mucosa de la mejilla? Se denomina carrillo, ¿no? Carrillo. A ver, se los voy a escribir también. Los carrillos. ¿Qué son los carrillos? Esa mucosa que tenemos por dentro de las mejillas. ¿Ya? Entonces, termina a nivel de esa mucosa. Ahí termina. ¿Y dónde se encuentra? ¿A qué altura termina? Eso es importante. ¿Sí? Se encuentra a la altura del cuello del segundo molar superior. Ojo, pregunta de exámenes, ¿ya? Entonces, la desembocadura del conducto parotidio se encuentra en la piel, perdón, no es en la piel, en la mucosa de la mejilla, situado a la altura del cuello del segundo molar superior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, ¿ya? Y aquí está, justamente ese es el conducto parotidio, muy relacionado con las ramas del nervio facial. Estas son las ramas del nervio facial, rama superior o temporofacial, y hacia abajo rama inferior o cérvico-facial, ¿sí? Todos estos están dirigiéndose a los músculos cutáneos, y vemos cómo envuelven prácticamente, envuelven al conducto parotidio. Aquí también, ¿no? Aquí está la glándula parótida, este es el conducto parotidio, ¿sí? Listo. Va a tener también relación con la arteria facial, esta la vamos a describir cuando nos toque hablar de vasos, sin embargo mencionamos, esta viene justamente por debajo de lo que es el borde inferior de la mandíbula, formando justamente ahí un ángulo submandibular, ¿ya? Y bueno, tiene aquí todo ese trayecto, luego va a dar también ramas, ¿no? Y esta otra, en cambio, esta de aquí oscurita, es la vena facial. En el interior, ¿de qué estructura estaba? De la bola adiposa de Bichat. ¿Y dónde podemos hallar esa bola adiposa? Entre los músculos cigomáticos, ¿no? Debajo de estos, entre el cigomático menor y el mayor, ahí se halla, ¿no? ¿Sí? La bola adiposa conteniendo a la vena facial. Muy bien. Con eso hemos terminado entonces músculos cutáneos, ¿sí? Ahora sí vamos a ver los músculos masticadores. Hablaremos de los músculos masticadores. Estos músculos masticadores son 4, ¿ya? Tenemos al músculo temporal, tenemos al músculo macetero, tenemos al pterigoideo interno y tenemos al pterigoideo externo, ¿ok? Esos 4 son los músculos
masticadores. Ahora, vamos a ir mencionando entonces cada uno de estos. Por ejemplo, en esta gráfica vemos este que es el músculo temporal, este es el músculo macetero, ¿ya? Aquí tenemos el músculo temporal, este es el temporal, entonces vamos a tener que su inserción hacia arriba se va a situar a nivel de la línea temporal inferior. ¿De qué hueso? Del hueso parietal, ¿ve? Ahí lo vimos. Entonces el hueso parietal en su cara exocraneal presenta la línea temporal superior, la línea temporal inferior. En la línea temporal superior se inserta la aponeurosis temporal, que justamente va a cubrir a este músculo, cubre en su totalidad a este y a los elementos de la fosa temporal, además, ¿no? Sin embargo, este músculo, por otro lado, este músculo, músculo temporal, se va a insertar en la línea temporal inferior del hueso parietal. Como también su inserción se va a prolongar en toda la fosa temporal que se forma mediante la escama del hueso temporal. ¿Sí? Esta inserción se prolonga hacia adelante para dirigirse hacia la línea temporal del hueso frontal y en la cara externa del ala mayor del esfenoides en su porción temporal también, ocupando por tanto toda la fosa temporal. ¿Sí? Se inserta además en esa aponeurosis que lo cubre, en la aponeurosis temporal. Finalmente esta inserción de este músculo, luego, este músculo que es ancho, luego se va haciendo delgado, más delgado, ¿no? Va seguido de un tendón grueso, y ese tendón grueso va a ir a terminar en la apófisis coronoides de la mandíbula, hacia abajo, ¿sí? Ahí está el músculo temporal, y luego termina en la apófisis coronoides de la mandíbula, y que sabemos se encuentra por delante de esta estructura, ¿no? A este nivel, ¿sí? A ese nivel, ¿no? Profundo, pero ahí termina el músculo temporal, ¿ya? Este músculo temporal va a recibir irrigación, bueno, la inervación viene del músculo, o perdón, del nervio trigémino. El nervio trigémino o el quinto par craneal va a dar la inervación a este músculo y a todos los masticadores. Todos los músculos masticadores reciben inervación del nervio trigémino, que es el quinto par craneal, ¿ya? El nervio trigémino. Entonces ya veremos luego cuáles son las ramas específicas que van a estos, pero es este en general que va a dar inervación a estos masticadores, ¿ya? La irrigación va a recibir de las ramas temporales anterior, media y posterior, que provienen igualmente de la carótida, en este caso de una rama terminal de la arteria carótida externa, que se conoce como la arteria maxilar interna, ¿ya? Y estas ramas todas se van a dirigir a esta fosa temporal, ¿no? A la fosa temporal, ¿ya? Bueno, luego la acción vamos a ver en conjunto de todos estos músculos, ¿sí? Ok, entonces hasta ahí tenemos el músculo temporal. Ahora veremos el músculo macetero. Este músculo macetero se está insertando a nivel del arco cigomático, pero a nivel justamente de qué estructura, del borde inferior del arco cigomático y en la cara externa del hueso cigomático, además, ¿no? Y borde inferior del arco cigomático, ¿sí? Este músculo que es ancho tiene forma cuadriculada, ¿no? Como un cuadrado, macizo, grueso. Este luego se va a dirigir hacia la parte externa de la rama ascendente de la mandíbula, cubriendo toda esta parte, para luego terminar en la cara externa del gonion. Justamente este es el gonion o ángulo de la mandíbula. Y en la cara externa del gonion, que es rugoso, ahí se inserta, ¿no? Prolongándose hasta el borde inferior de la rama ascendente de la mandíbula también, ¿no? ¿Ya? Su inervación igualmente es el nervio trigémino y vamos a ver su irrigación, de todas maneras también ramas procedentes de la maxilar interna. Ok, vamos ahora con los pterigoideos. Tenemos aquí al pterigoideo lateral y al pterigoideo medial. Al pterigoideo lateral también le podemos llamar músculo pterigoideo superior y al pterigoideo medial
podemos llamarlo también pterigoideo inferior. ¿Sí? Por esa posición, pues vean, este es más arriba y este está más abajo. Por otro lado, este se va a encontrar más hacia afuera, lateralmente, ¿no? Más alejado de la línea media. Y este, en cambio, un poquito más por dentro. ¿Ya? Describiremos al pterigoideo lateral o pterigoideo externo, ¿sí? O si ustedes quieren, también pterigoideo superior, ¿ya? No hay problema si le llaman también superior. Este músculo pterigoideo lateral o pterigoideo superior va a presentar dos haces para su origen, dos fascículos. Un fascículo o haz superior que se va a fijar en el ala, en la cara externa o cara exocraneal del ala mayor del esfenoides, ¿sí? Llamada también como su cara temporal, ¿no? De este, ¿ya? Del ala mayor del esfenoides. Se fija también en la cresta esfenotemporal y en el ala externa de la apófisis pterigoides hacia abajo, ¿sí? Este es su fascículo superior. En cambio, su fascículo inferior, este otro, este fascículo o haz inferior, se va a insertar en el ala externa de la apófisis pterigoides, en la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad del maxilar, ¿no? Estructuras que estarán más internas a esto, que hemos descrito también en su momento, ¿no? ¿Ya? Ala externa de la apófisis pterigoides, apófisis piramidal del palatino y tuberosidad del maxilar. Luego, estos dos fascículos se dirigen juntos para formar un solo tendón, se unen, forman un solo tendón, el cual va a terminar en esa fosita que presenta el cuello del cóndilo de la mandíbula, ¿no? ¿Se acuerdan? Hemos hablado del cóndilo, presenta una parte más estrecha hacia abajo que se denomina cuello del cóndilo, y ese cuello del cóndilo en su parte interna presenta una fosita, denominada la fosita del cuello del cóndilo o fosita justamente la fosita pterigoidea, fosa para el músculo pterigoideo externo. ¿Ok? Ahí termina. ¿Ya? También se va a fijar en el cartílago interarticular que pertenece a la articulación temporomandibular. Esta es justamente esa articulación temporomandibular, la fosa mandibular, el cóndilo de la mandíbula, y se forma esa articulación con su cartílago. ¿eh? También se inserta en ese cartílago, ¿ya? De esta articulación. Su inervación va a estar dada igualmente por el nervio trigémino, su irrigación igualmente ramas de la maxilar interna. ¿Ya? Luego tenemos a este otro. Este es el músculo pterigoideo interno, pterigoideo medial o pterigoideo inferior, si ustedes quieren. ¿Sí? Este se va a insertar en la parte superior, ¿sí? En la fosa pterigoidea. ¿Dónde está esta fosa? Está entre el ala interna y el ala externa de las apófisis pterigoides, ¿no? De la apófisis pterigoides, ¿sí? Entonces, ahí se inserta en esa fosa pterigoidea, también en la apófisis piramidal del palatino, compartiendo con el anterior, ¿no es cierto? El fascículo inferior del anterior del pterigoideo externo. Entonces, comparte, se inserta también en la apófisis piramidal del palatino y en la tuberosidad del maxilar, ¿sí? Comparte estas inserciones con el anterior, pero van a estar separados los fascículos. ¿Y cómo se separan estos fascículos? Se separan mediante una aponeurosis que se denomina la aponeurosis interpterigoidea, que separa a estos dos músculos, ¿sí? Luego, su inserción inferior se va a dar a nivel de la cara interna del ángulo de la mandíbula. Aquí está este, se va dirigiendo entonces hacia lo que es la mandíbula. Este es su ángulo, gonion. Entonces, en la cara interna de este ángulo o en la cara interna del gonion, ahí se inserta. ¿Ya? Ahí termina este músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial, o si ustedes quieren, pterigoideo inferior. Su inervación, igualmente el nervio trigémino, su irrigación, también ramas de la maxilar interna, y tenemos la acción de los masticadores. Ahora, vamos a hablar de la acción que producen los 4 músculos masticadores. Van a producir los siguientes movimientos. Tenemos el movimiento de propulsión, por el cual se lleva la mandíbula hacia adelante. A ver, quiero que ejerciten ustedes, hagan ese movimiento. Llevamos la mandíbula hacia adelante. ¿Sí?
propulsión. Luego tenemos la elevación, o sea, la mandíbula, elevarla, ¿no? Subir la mandíbula. En el movimiento justamente de la masticación lo haremos cuando cerramos la cavidad bucal, ¿no? Ahí se hace, ¿ya? Tenemos también la retropulsión, o sea, llevar la mandíbula hacia atrás. Y también tenemos finalmente la lateralidad, hacer movimientos de la mandíbula lateralmente, de un lado al otro. ¿Sí? A ver, practíquenlo, háganlo y ahí van a entrenar en los movimientos que producen o la acción que tienen estos músculos masticadores, ¿sí? También vamos a decir que cuando se contrae el músculo pterigoideo externo de forma unilateral, o sea, cuando se contrae uno solo de estos, va a producir el movimiento de diducción, también conocido como lateralidad, ¿no? Llevar de un lado al otro la mandíbula, pero lleva a la mandíbula al otro lado opuesto, cuando se contrae de un lado. También tenemos la propulsión, cuando se contraen los dos pterigoideos solos, ¿no? Solamente estos dos, se produce también la propulsión, la mandíbula hacia adelante. ¿Sí? Esta aponeurosis, que es la aponeurosis interpterigoidea, ¿sí? Está separando a ambos pterigoideos, ¿ya? Esta aponeurosis interpterigoidea es una lámina fibrosa que tiene forma cuadrilátera y se inserta por arriba en la cisura tímpano-escamosa, o sea, en el hueso temporal. Luego se va a insertar en la espina del esfenoides y en el agujero oval, ¿no? Del esfenoides. ¿Sí? Se va a dirigir al borde inferior en la cara interna de la mandíbula del gonion, justamente por encima de la inserción del pterigoideo interno. Justamente esa parte es la que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Se va a insertar en el borde anterior de la apófisis pterigoides y en el borde de la lengua también. Bueno, esta característica o la característica de esta aponeurosis es lo siguiente. Tiene esta forma cuadrilátera, como habíamos visto. Aquí se ve un poquito delgada en su parte inferior. Y esta presenta este borde, ojo con esto, ¿no? Este borde posterior de esta aponeurosis es libre, ¿sí? Y delimita un espacio, ¿no? Justamente con esta porción de la rama ascendente de la mandíbula, ¿sí? Entonces, entre esta parte de la mandíbula y esta aponeurosis hay un espacio. Va a limitar con el cuello del cóndilo, entonces, que está aquí, ¿sí? El espacio denominado retrocondilio, el ojal retrocondilio, a través del cual van a pasar la arteria maxilar interna, junto con la vena, ¿no? Maxilar interna, y además pasa el nervio aurículo temporal. Ojo, pregunta de examen, ¿sí? Por el ojal retrocondilio, ¿qué estructuras pasan? Pasa la arteria maxilar interna, junto con la vena maxilar interna, y además pasa el nervio aurículo temporal. ¿Cómo se ha formado eso? Pues entre esta aponeurosis interpterigoidea y el cuello del cóndilo, entre esos dos, ¿sí? Ojal retrocondilio, así se llama. ¿Sí? Muy bien, eso entonces es importante. ¿Sí? Vamos a repasar ahora. Nuevamente, aquí está el músculo temporal. Aquí está el músculo temporal, el músculo macetero. Tenemos a los músculos pterigoideos, lateral, medial, ¿sí? Aquí lo han levantado al macetero, ¿no? Ese estaba cubriendo por fuera y lo han hecho a un lado. Y nuevamente los pterigoideos, aquí está el superior, aquí está el inferior, ¿no? Justamente las inserciones que van a presentar de este pterigoideo medial a nivel de la fosa pterigoidea, pues ahí está justamente la fosa pterigoidea, ¿sí? Entre el ala interna y el ala externa de la apófisis pterigoides, fosa pterigoidea. Se prolonga, como hemos mencionado, hacia lo que es la apófisis piramidal del palatino y la tuberosidad del maxilar, que está por acá, ¿no? Por aquí, ¿no? Y se separa entonces de ahí del pterigoideo lateral, mediante esa aponeurosis interpterigoidea que va a estar acá. ¿Sí? Aquí está el pterigoideo lateral, terminando en la fosita del cuello del cóndilo.
Bien. Listo. Nuestro próximo tema va a ser entonces músculos del cuello.